Para aprender a derivar una función exponencial mediante una regla, debemos recordar que esta función es una función potencia, de base x y exponente 4, mientras que esta función es una función exponencial, de base 4 y exponente x. Como vemos, son funciones completamente diferentes, pero que en ocasiones hay quienes las confunden. Una vez recordamos cómo identificar una función exponencial, pasaremos a escribir la regla de derivación de estas. Definimos que a es una constante mayor que 0, es decir, positiva, y diferente de 1. F es una función y cuya derivada existe, y h de x viene definida como la función exponencial a elevado a la f de x. Por lo tanto, tendremos que la derivada de a elevado a la f de x con respecto a x es igual a la misma función exponencial, es decir, a elevado a la f de x, tal cual como estaba. Esto por el logaritmo natural de la base, es decir, el logaritmo natural de la base a. Y esto multiplicado por la derivada de la función f de x, es decir, la derivada del exponente, con respecto a x. Esta misma regla la podríamos encontrar también en otras notaciones. Para esta función tenemos casos especiales que también guardaremos como fórmulas y que posteriormente utilizaremos cuando sea necesario. Ahora practiquemos la aplicación de esta regla con algunos ejercicios. Nos entregan la función f de x igual a 2x. Para derivar esta función aplicamos la regla aprendida y tendremos que la derivada de 2 a la x con respecto a x es igual a la misma función 2 a la x, esto por el logaritmo natural de la base, que en este caso es 2, y esto multiplicado por la derivada del exponente, es decir, la derivada de x con respecto a x. Operando tenemos que la derivada de la función inicial es igual a 2 a la x por el logaritmo natural de 2 por 1, que es la derivada de x con respecto a x, teniendo así que la respuesta es 2 a la x por logaritmo natural de 2. Nos entregan ahora la función f de x igual a e a la x. Es una función exponencial de base e. Recordemos que e es un número irracional cuyo valor es de aproximadamente 2.71. Aplicando la regla de derivación de una función exponencial tenemos que la derivada de e a la x con respecto a x es igual a la misma función e a la x, esto por el logaritmo natural de la base, que en este caso es e, multiplicado por la derivada del exponente, que es x, con respecto a x. Sabemos que el logaritmo natural de e es igual a 1, y esto lo podemos verificar en la calculadora. Y además, la derivada de x con respecto a x es igual a 1, teniendo así que la derivada de la función inicial es igual a e a la x por 1 por 1, teniendo como respuesta e a la x. Tenemos ahora la función f de x igual a menos 3 elevado a la x. Es una función exponencial de base menos 3, pero sabemos que por definición de función exponencial la base no puede ser negativa, así que técnicamente esto no es una función exponencial, por lo tanto no podemos calcular la derivada de esta. Caso distinto es si tenemos esto, f de x igual a menos 3 elevado a la x. Es notable que el signo menos no hace parte de la base, es como tener f de x igual a menos 3 elevado a la x o f de x igual a menos 1 por 3 elevado a la x. Sabemos que por la regla de derivación de una constante por una función, el resultado de la derivada es la constante multiplicada por la derivada de la función con respecto a x. Y ahora, aplicando la regla de derivación de una función exponencial, tenemos que el menos 1 va a multiplicar a la misma función 3 a la x por el logaritmo natural de la base, que en este caso es 3. Esto multiplicado por la derivada del exponente, que es x, con respecto a x. Sabemos que la derivada de x con respecto a x es 1, teniendo así como resultado que la derivada de la función original es igual a menos 1 por 3 a la x por logaritmo natural de 3 por 1. Y operando tendremos que menos 1 por más 3 a la x es igual a menos 3 a la x, esto por el logaritmo natural de 3.